Damos la bienvenida al economista Santiago Caviedes, viceministro de Economía y Finanzas. Economista Caviedes, muy buenos días. Quisiéramos en primer lugar conocer cuáles son los lineamientos de este acuerdo que se habría llegado el día de ayer con las universidades del país para zanjar esa diferencia de aproximadamente 145 millones que se pretendía recortarlas en la presentación inicial de la proforma para el año 2019. Le escuchamos. Muy buenos días con todos. Yo creo que aquí lo importante es rescatar el hecho de que este gobierno escuchado a la ciudadanía en la necesidad de seguir apoyando la educación universitaria. Lo que sí quiero yo dejar muy claro es que en ese diálogo con los dirigentes de las universidades quedó muy claro la necesidad de austeridad y que esos recursos que se van a utilizar en la universidad sirvan para incrementar. Aparentemente hemos perdido la señal con el economista Santiago Caviedes. Vamos a tratar de recuperarla. Se estaba de una refiriendo. Manera poco eficiente, ¿no? Sí, ahora sí. Perdóneme, economista, perdimos los últimos 20 o 30 segundos de lo que usted señaló. Sí, podríamos repetirlo. Sí, lo que decía es que lo más importante de ese acuerdo con las universidades es el uso eficiente de los recursos, donde se van a dar, se van a mantener o potenciar los servicios de los estudiantes, porque en vista de los escasos recursos con los que cuenta el país, se los debe utilizar de la forma más eficiente. Economista Caviedes, muy buenos días. Una de las preocupaciones que quedan es que si bien y afortunadamente no va a haber este recorte presupuestario que ascendía a los 145 millones de dólares, el sostener el presupuesto del año 2018 prácticamente les dejaría a las universidades sin la posibilidad de incrementar el número de estudiantes que podrían ingresar, es decir, los cupos universitarios, que ha venido siendo en los últimos años un reclamo constante y una preocupación de la ciudadanía. Todavía hay un importantísimo número de jóvenes bachilleres que no logran acceder a la universidad. En el 2018 quiere decir que esta posibilidad también se vería de forma importante reducida. A ver, mire, yo creo que aquí hay una cosa que se debe aclarar y no solo en este caso, sino en muchos. Lo que se está comparando es lo presupuestado en el año 2018 con lo presupuestado en el 2019. La forma lógica de hacer estas cosas es lo ejecutado en el 2018 con lo que se programa en el año 2019. Y de esa manera, en muchas líneas, incluida esta de aquí, obviamente ese recorte es menor y por lo tanto, la afectación es menos. En todo caso, lo que sí debo dejar claro es que en ningún momento se va a afectar con esta austeridad y con este uso eficiente de los recursos, se va a afectar los servicios que se brindan a los ciudadanos en todos los servicios. De esta manera, lo que nosotros estamos imprimiendo a través de la presupuestación es hacer más con menos, ¿no? Y creo que esa debe ser la tónica de todo el gobierno y de todo el Ecuador para enfrentar el desafío económico que tenemos. Es este tema de trabajar el presupuesto del año siguiente con respecto al ejecutado es algo que ha venido afectando a las universidades y esto ha sentado una tendencia de ir disminuyendo sus presupuestos año a año. De acuerdo con el sistema que existe actualmente en Ecuador, el año fiscal se reduce en varios meses. Ha llegado en forma efectiva a ser 6 o 7 meses en los cuales una universidad puede utilizar su presupuesto. El resto, los primeros meses del año, no se lo hace porque no están todavía abiertas las cuentas y los últimos meses del año se prohíbe ya realizar inversiones. Entonces se está reduciendo el año fiscal en varios meses y ese es el referente que se toma para el próximo año. Esto ha venido afectando ya secuencialmente a las universidades. La tendencia será a una caída continua. Es eso lo que continuará haciendo, seguirá haciendo el Ministerio de Economía. Mire, yo creo que esto hay que entenderlo desde una perspectiva un poco más amplia. ¿Qué es lo que ha pasado en el país? Desde el año 2013 hasta el año 2018, el país definitivamente vive más allá de sus posibilidades. Estamos gastando más de lo que generamos. Si bien hemos hecho un esfuerzo muy grande en nuestra gestión para reducir el déficit fiscal y vamos a cerrar este año por debajo de los 4.000 millones de dólares, cuando el año pasado estaba ese déficit de 6.000, eso significa que
vamos aumentando la deuda. Aquí es importante tener en cuenta que cada dólar de gasto adicional significa $1 más de deuda porque simplemente no tenemos los suficientes ingresos para cubrir los gastos. Entonces, en ese contexto, creo que es importante que todos nos pongamos la camiseta del país y nos demos cuenta que debemos equilibrar las finanzas públicas para que el país sea sostenible y sea viable el manejo económico. En la medida en que no hagamos eso como país, ¿no es cierto?, vamos a tener complicaciones, y eso es lo que nosotros hacemos de forma responsable, hacer que el Ecuador poco a poco vaya ajustándose a su realidad. Entonces, en ese sentido es interesante e importante tener en cuenta que el uso de los recursos debe ser eficiente y obviamente invertir en educación nos parece que es un uso adecuado, ¿no? Lo que sí nosotros vamos a ser muy celosos es que ese dinero sea utilizado en beneficio de los estudiantes, en beneficio de mayor investigación, de mayor innovación, antes que en uso superfluo. Economista Caviedes, justamente la justificación que presentan las universidades ante esta subejecución presupuestaria o ante esta imposibilidad de ejecutar el 100% del presupuesto es a la falta de entrega oportuna de estos recursos y también a la imposibilidad de administrar directamente los recursos que ingresan a las universidades vía autogestión y tener esta posibilidad o esta autonomía financiera como ellos lo han denominado. Han habido acuerdos también respecto de estos temas, es decir, al menos que los recursos de autogestión puedan ser administrados directamente por las universidades sin que estos tengan que pasar por las cuentas del Estado y sufrir de alguna manera todos estos procesos y retrasos que le impiden a las universidades del país tener una ejecución oportuna. A mí me parece que el resultado de los acuerdos precisamente brinda una oportunidad para ver efectivamente cuáles son las universidades que pueden ser muy eficientes en el uso de los recursos. Ya nos dirán los próximos meses cómo va esta ejecución y tal vez ahí el compromiso es ir revelando a la ciudadanía qué tan eficiente es la ejecución de las universidades dados los acuerdos que vamos a tener. Entendemos, señor viceministro, un control ciudadano por el buen uso de los recursos, ¿no? Entendemos, señor viceministro, que los rectores de las universidades explicaron al Ministerio de Economía los problemas que enfrentan año a año para la ejecución presupuestaria. Y esto ha llevado justamente a que dentro del acuerdo se decida que en un plazo máximo de 3 meses se cree un régimen especial para las compras públicas en las universidades. ¿En qué va a consistir esto? ¿Cómo se va a hacer para que puedan fluir de una mejor manera las necesidades de las universidades y, en consecuencia, el uso más efectivo de sus presupuestos? No tengo el detalle preciso del mecanismo acordado. De hecho, eso es de trabajo en proceso. Podríamos que vayamos avanzando en este trabajo conjunto con las universidades. Lo que sí queda claro es que a nivel general y en particular en las universidades, el sistema de compras públicas debe ser eficientado y hacerlo más competitivo para reducir los costos, ¿no? Eso es algo que lo hacemos a nivel transversal y definitivamente también se hará a nivel de las universidades. El mecanismo específico se lo estará diseñando y obviamente comunicando en el momento oportuno. Economista Caviedes, el presupuesto de las universidades pasa también por una fórmula establecida por el Consejo de Educación Superior para el presupuesto del año 2019. El Consejo de Educación Superior no ha tenido la posibilidad de analizar esta situación, es decir, los informes pertinentes, la información pertinente para ello no habría sido llegada ni tampoco habría sido discutida al interior del CES. ¿Cómo se estaría trabajando esta relación para la implementación de los presupuestos de las universidades? Ahí el CENESID está trabajando en eso. Obviamente hay un trabajo continuo para hacer la asignación adecuada. Creo que en los próximos días se podrá definir exactamente cómo se asigne ese presupuesto. Pero esta una fórmula establecida y la verdad es que ahí el CENESID es quien tiene el liderazgo y la rectoría para poderlo definir. Pero aquí, economista Caviedes, me parece que es asegurar los recursos. Hay un problema conceptual, pues no es el CENESID o la CENESID, sino es el CES, el Consejo de Educación Superior, el que debe partir de una propuesta de recursos de presupuesto para las universidades, no precisamente CENESID.
bueno, pues es que entonces de esa institución, pero en todo caso lo que creo que aquí es importante es que nuestra responsabilidad es mejorar los recursos con toda seriedad. ¿Cuáles fueron, en todo caso, economista Caviedes, los argumentos para proponer esa reducción muy significativa de 145 millones en las asignaciones para las universidades? ¿Y cuál también los razonamientos mediante los cuales usted lo acaba de decir y lo dijo también el señor ministro Martínez, de que no se afectaría los servicios ni la misión de las universidades? ¿Cómo se iba a lograr esto de no afectar con un recorte tan significativo? No sé si hemos perdido ya la señal con el economista Caviedes. Y lo que se estaba programando, como usted debe saber, siempre hay espacio para hacer mejor gasto y debemos tener en cuenta la situación en la que tiene el país. A todas las líneas de gasto, ¿no es cierto?, se le ha dado una reducción porque eso es lo que el país necesita y obviamente pues creo que todos debemos poner el hombro para poder arreglar las finanzas públicas. Eso creo que es la línea principal y creo que aquí el concepto de responsabilidad compartida con todos los actores de la sociedad es importante. Lo que sí nosotros hemos sido muy cuidadosos es de reducir los gastos en las cosas que no consideramos necesarias, como por ejemplo incremento de sueldos en una situación en la que es complicada, compra de vehículos, una serie de ítems que consideramos que no son necesarios. Pero con los acuerdos que hemos llegado, hemos decidido restituir ese presupuesto, pero para que sea invertido en los estudiantes. ¿Y cuál es el presupuesto que se ha asignado a las denominadas universidades emblemáticas del gobierno anterior, la Universidad de Educación, la de las Artes, IQIAM y Yachay? Señor ministro o viceministro, si nos escucha. Sí, por favor, si podría repetir su respuesta, porque estamos con cortes en la señal. Sí, podría... No, lamentablemente no tenemos una buena conexión con el señor viceministro, economista Santiago Caviedes. No sé si está usted en movimiento, quizá economista Caviedes, y si podríamos... Sí, estoy en la carretera. Ya, no sé si sería posible, a lo mejor sí podría, no es mucho pedirle, por supuesto, estacionarse, porque estamos con serios problemas en la señal, con cortes que no nos permiten captar de manera correcta su mensaje. Sí, la verdad es que estoy en el camino. Lo que le pediría tal vez es un poco de paciencia hasta volver a recuperar la señal. Ya, no sé si me escucha mejor. allí estamos muy bien, sí. Y le repito la pregunta, no sé si me escuchó la pregunta sobre las universidades emblemáticas y su presupuesto. No, si me podría repetir la pregunta, si es tan amable. Le decía que ¿cuál es el presupuesto para el 2019 para las denominadas universidades emblemáticas que creó el anterior gobierno, la de Educación, Yachay, IQIAM y la Universidad de las Artes? Porque aquí había la preocupación también del sistema universitario público ecuatoriano de que estas universidades por ley entren ya a compartir los fondos públicos sin un aumento en el rubro, pero son más actores para quienes dividir. Mire, ese dato específico no lo tengo, así que no me atrevería yo a darle una certeza sobre cuál es el presupuesto de esas universidades. Lo que sí me puedo comprometer es hacerle llegar la información que me... Nuevamente estamos con la señal entrecortada, señor viceministro. No sé si nos escucha. Bueno. Sí, discúlpeme, parece que se cortó otra vez. Sí, sí. Nos decía que no tenía el dato de las universidades emblemáticas, ¿correcto? Sí, sí, preferiría por responsabilidad más bien hacerle llegar ese dato, si usted es tan amable. Ya, esperemos que no se nos corte en breve la señal. Señor economista, quisiéramos transitar a otros temas que importan mucho a la provincia de la Azuay y quisiera preguntarle por qué persiste lo que podría llamarse una injusticia fiscal para provincias como la nuestra, la provincia de la Azuay,
que paga grandes impuestos y recibe casi nada en inversión. Hay una enorme inequidad en cifras que usted debe conocer. El caso particular de la inversión en vialidad en la provincia de La Suay apenas ha recibido un 3% del presupuesto total destinado a vialidad en un periodo de 10 años a través del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que ha invertido 10.900 millones según las cifras del propio ministerio, y a Suay se le ha entregado solamente 300. ¿Por qué esta situación de injusticia fiscal, economista Caviedes? Mire, yo más bien lo interpretaría eso como una situación de justicia fiscal, y eso sucede no solo en Cuenca, sino sucede en las grandes ciudades del Ecuador, donde la generación de tributos y de recursos supera a lo que se invierte en esas ciudades, y esto más bien responde a un concepto de justicia donde debemos nosotros como país invertir en las zonas oprimidas, como las fronteras, las provincias que tienen más problemas económicos, de ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca, o en particular Cuenca, que tiene un tejido económico mucho más potente. Entonces yo más bien lo interpretaría de manera, digamos, inversa, ¿no? Que esto responde al hecho de que ya existía una base mucho más fuerte en estas ciudades, entre esas Cuenca, y obviamente la responsabilidad del país es invertir en aquellos lugares donde no existía esa base de infraestructura, ¿no? Pero en vialidad eso no responde a la realidad. Las vías son sumamente malas y contrastan con el resto del país en la provincia de La Suay, y también provincias vecinas como la provincia del Cañar. La verdad es que en los últimos viajes que he tenido, bueno, que más bien se están construyendo las vías, ¿no? Así que parece que esa asociación está, ¿no? Pero es lo más importante para el país, por el desarrollo del país, invertir en las zonas más deprimidas, y por lo tanto, si es que se hace el análisis, ¿no es cierto?, de cuánto se ha invertido respecto al total en los últimos años se ha invertido mucho, pero se ha invertido mucho precisamente en las zonas donde no había infraestructura. En todo caso, siempre dispuestos a escuchar y a revisar si es que algo se puede mejorar, la ejecución o los presupuestos para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Pues este gobierno se caracteriza precisamente por la capacidad de escuchar y de dialogar y siempre. ¿Llevan ustedes en el Ministerio Economista Caviedes, le preguntamos con todo respeto, un presupuesto por provincia en el cual se pueda tener información de cuánto se ha gastado por cada una de las provincias del país? ¿Se tiene información, por ejemplo, sobre el gasto, la inversión per cápita por cada provincia año a año? Sí, mire, y vuelvo a insistir, ¿no? El concepto de justicia está ahí. Obviamente usted tal vez lo interpreta como una injusticia, pero yo lo veo de una manera diferente. En todo caso, aquí creo que debemos rescatar un hecho, y si es que hoy por hoy estamos teniendo esta discusión tan profunda y tan rica respecto al presupuesto, es precisamente por la gran transparencia que nosotros brindamos a las finanzas públicas. Así que, como siempre, es un trabajo en proceso, y si es que usted requiere de información adicional para poder tratar ese tema, pues con todo gusto lo podemos hacer. No le podría yo responder con precisión en este momento. En cuanto al monto de gasto corriente y de inversión presupuestada para la provincia de La Suay, aunque sean cifras aproximadas, ¿puede darnos una idea de qué es lo que se tiene previsto para el año 2019? La presupuestación no se hace a ese nivel, se la hace a nivel de líneas generales, y yo como viceministro de Economía lo que me preocupo es del plan económico, así que no tendría el detalle por provincia de cuánto es gasto corriente y gasto de inversión. Pero con todo gusto yo le puedo hacer llegar esa información solicitando a la Subsecretaría de Presupuesto que le haga para que pueda usted compartir eso con las. Agradeceríamos mucho, señor viceministro, así como nos gustaría conocer, más que a nosotros personalmente, creo que es muy importante para el público que diariamente nos escucha, conocer la asignación presupuestada para el Azuay para la vialidad en el año 2019. Quisiéramos también preguntarle, economista Caviedes, ¿cómo se toman decisiones con respecto a otras provincias? No es que nos opongamos de ninguna manera al desarrollo de otras provincias del país. Lo que nos preocupa es el retraso en el cual va quedando el austroecuatoriano, que es una tónica que se viene dando por décadas. ¿Cómo se decide, por ejemplo, en el Plan Nacional del Desarrollo, el presupuesto para un proyecto como el Tren Playero que recientemente ofreciera el señor presidente de la República para dos provincias, particularmente de la costa ecuatoriana? Aquí lo que es importante es conocer cuál es el proceso de presupuestación.
hay una solicitud de cada uno de los ministerios rectores respecto a que se tiene en cada uno de sus ministerios o sus áreas de trabajo. Bien, lamentablemente creo que vamos a tener que suspender la entrevista. Ojalá, señor viceministro, podamos en alguna ocasión hacerlo, quizá con una entrevista presencial o al menos en un sitio fijo en Quito para tener una mejor comunicación, pero reconocemos el esfuerzo que usted ha hecho para tratar de comunicarse con nuestro público en esta mañana. Le dejamos en todo caso en una salida final. No, aparentemente se ha perdido ya la señal. Era el economista Santiago Caviedes, viceministro de Economía y Finanzas. Lo que nos sorprende es el criterio dicho por el señor viceministro, que se confirma una vez más. Hay la consideración en Quito de que Azuay no necesita nada, de que es una provincia sumamente bien servida. El hecho de que Azuay aporte 5.000 millones de dólares en impuestos en una década y reciba 300 millones de dólares en la misma década, ¿no les parece una injusticia a los altos funcionarios del gobierno? Piensan que es más bien equidad, pues Azuay aparentemente para el gobierno tiene demasiado y es obligación la de compartir con el resto del país, pero se evidencia también en el diálogo con el señor ministro un desconocimiento bastante grande de lo que es la realidad de la provincia de Azuay en sus universidades, en las carreteras, que son dos temas que habíamos abordado. No hemos tenido lamentablemente la oportunidad de continuar de una manera más fluida con este diálogo y hablarle, por ejemplo, de los incumplimientos con una importante entidad como es Solca, o la situación precaria en la que se encuentran los hospitales en esta zona del país, los servicios públicos en general. Hay realmente una enorme distancia entre cómo nos ven desde Quito y la realidad de la provincia, y allí está de por medio la deficiente gestión de nuestros representantes, alcalde, prefecto, los representantes en la Asamblea Nacional, los enlaces del propio gobierno desde las entidades públicas y la gobernación con el gobierno central. Hay que hacer algo para cambiar la realidad de la provincia de Azuay, por lo menos para el 2019 parece que las cosas están dichas.